El día que cumplí 72 años, supe que mi nombre había sido una nota a pie de página en los papeles de mi padre. Durante toda mi vida, recibí una llamada de un notario en Monterrey. Yo vivo en Jalisco, cerca de Tepatitlán, y nunca he tenido tratos con gente de allá. Mi vida, hasta ese momento, había sido completamente predecible. Llevaba 50 años casado con la misma mujer. Criamos a 3 hijos que ya están grandes y establecidos. Trabajé 40 años en la misma fábrica arreglando motores. Mi edad es esa, 72 años. No tengo la salud de antes, pero mi mente está clara. Siempre lo ha estado. La llamada del notario fue directa. El señor Genaro Guzmán, de 94 años, había fallecido hace 3 meses. La lectura del testamento se iba a llevar a cabo la próxima semana. Y yo, me dijo el notario con una voz que parecía recitar una lista de abarrotes, yo era un beneficiario directo y necesario en el proceso. Yo no conocía a ningún Genaro Guzmán. Le dije que debía estar equivocado, que no teníamos parientes en el norte y que la única herencia que yo esperaba era la que le dejaría a mis hijos algún día en esta casa. El notario fue frío. Me dijo: señor, el difunto Guzmán lo reconoció como su hijo. Usted está en los papeles bajo el apellido de su madre, pero como hijo legítimo de él. La primera reacción no fue rabia ni dolor, fue una sensación muy específica de desorden administrativo. Era como si hubieran cambiado mi número de seguro social después de 7 décadas y yo tuviera que ir a hacer cola para que me dieran la razón. Colgué la llamada y me senté. Mi esposa, Elena, me vio la cara y preguntó si se trataba de un problema de la pensión. Le dije que no. Le conté la historia con las palabras exactas que usó el abogado. Ella se quedó callada, mirando la pared detrás de mí. Elena y yo no tenemos secretos grandes, pero en ese momento entendí que esta historia no era solo mía. Yo nací en 1951. Mi madre siempre me crió sola. El hombre que me dio su apellido, el que yo conocí como mi padre y que me enseñó a manejar y a amar el béisbol, era el esposo de mi madre. Mi madre, sin embargo, siempre fue muy parca. Cuando yo era niño y le preguntaba por mi parecido, ella decía: eres mi hijo, punto. Nunca hubo en mi casa una carta guardada, una foto escondida, un nombre murmurado, nunca. Cuando mi padre, el esposo de mi madre, murió hace casi 30 años, la situación se hizo más clara. Mi madre le dijo al sacerdote en voz muy baja, en el lecho de muerte de mi padre legal, que él no era mi padre biológico, pero que había sido el único que me había dado una vida decente. Ella me lo contó después, como un hecho simple. Me dijo: el Señor que te engendró nunca te quiso cerca, pero tu papá, este hombre que te crió, te dio su nombre porque era lo correcto. Con eso viví, con la idea de un hombre, el biológico, que me había negado en vida, un hombre que había decidido que yo era una responsabilidad lejana, no un ser humano, y con la gratitud hacia el otro hombre, el que me había dado una identidad funcional. Viajé a Monterrey solo. Elena insistió en acompañarme, pero le dije que no, que esto era solo un trámite, una diligencia de papel. Ella entendió que si había un veneno emocional en esto, yo prefería beberlo solo. El notario se llamaba Don Fausto. Era un hombre bajo, robusto, de unos 60 años. En su oficina me presentó a la otra familia, 3 medio hermanos y la viuda. Me miraron como si yo fuera un insecto que acababa de salir de la pared. No hubo palabras de pésame, ni curiosidad cálida, solo extrañeza y una hostilidad fría, palpable. Los 3 hijos mayores eran gente de negocios. Habían heredado lo que el difunto Guzmán había construido, una cadena de refaccionarias y algunos bienes raíces en el estado de Nuevo León. Ellos no sabían de mí, o eso dijeron. La viuda, la señora Aurora, una mujer elegante, de rostro duro, me miró y dijo, sin dirigirse a mí sino al notario: ¿de dónde salió esto, Fausto? ¿Un error en el registro? Don Fausto carraspeó. Abrió el testamento. Era un documento de 1998, reafirmado en 2010. Ahí estaba. El señor Genaro Guzmán, mi padre biológico, había sido claro. En vida había sostenido económicamente a mi madre con pagos mensuales fijos, la primera prueba de que la mentira no había sido completa. Yo solo pensé que mi madre trabajaba mucho, nunca que recibía esa ayuda, pero también había impuesto una condición de silencio absoluto y de distancia total. Él no quería que su vida familiar formal se mezclara con este error de juventud, como él lo había clasificado en una cláusula. Y luego venía la contradicción que me llevó a esa oficina. El hombre que me negó durante 72 años, el que había exigido que yo fuera invisible, me había reclamado en su testamento. No lo hizo por afecto, lo hizo por dinero o por evitar el desamparo legal que podía haber recaído en su conciencia, o tal vez por cumplir con un requisito final que su abogado le impuso. El testamento decía que yo recibía una parte específica, la legítima, que por ley me correspondía como hijo reconocido. Una casa pequeña en un pueblo que nunca visité y una suma de dinero que representaba el 10% del total de su patrimonio
patrimonio líquido. Cuando don Fausto terminó de leer, hubo un silencio largo y feo. Los hermanos mayores empezaron a murmurar sobre la necesidad de impugnar el documento, argumentando que yo aparecía como hijo de una relación fuera del matrimonio y que eso podía invalidar mi derecho a la herencia principal. Yo solo escuchaba los términos legales: impugnar, legítima du patrimonio líquido. Me sentí como un objeto valioso que había sido escondido en una bodega durante décadas y ahora, al ser sacado, era solo un estorbo para la contabilidad familiar. Don Fausto me miró, me preguntó si tenía algo que decir. Dije, solo una cosa. ¿Mi padre supo que yo existía? ¿Él sabía que yo vivía en Jalisco, que tenía una vida hecha? El notario revisó un papel anexo, una especie de carta de instrucciones que mi padre había dejado para su abogado, con la instrucción de no revelarla a la familia mientras él viviera. Sí, señor, él sabía de usted. Mantuvo un registro de su nacimiento, sus estudios básicos y su matrimonio. Sabía que usted había trabajado en la fábrica de motores. Esos detalles me golpearon más que la falta de afecto. El conocimiento frío, saber que había un hombre a cientos de kilómetros de distancia que me había tenido fichado, un expediente, no un hijo. Esa noche me quedé en un hotel, no pude dormir, no era el dinero. El dinero, honestamente, era mucho para mí, pero no era suficiente para cambiar mi vida de manera radical. El problema era el peso de la verdad. Yo había vivido mi vida con una historia sólida. Mi madre fue abandonada, pero el hombre bueno me rescató. Una historia donde yo era el centro de mi propia narrativa. Ahora, a mis 72 años, esa narrativa se deshacía. Yo no había sido abandonado, yo había sido gestionado. Había sido puesto en pausa por una decisión financiera y social. El hecho de que me incluyera en el testamento no era una muestra de amor póstumo, era la última medida de control. Al incluirme, él obligaba a su familia formal a tenerme en cuenta, aunque fuera para odiarme por el dinero. Él había garantizado que incluso en la muerte yo sería un problema para ellos, y para mí él era ahora un problema legal y emocional. A la mañana siguiente volví a la oficina del notario. Los hermanos mayores estaban allí con sus abogados. La tensión era espesa como el humo. Les dije, sin levantar la voz, que yo no estaba interesado en pelear, que me bastaba con lo que la ley me reconocía, la parte que me correspondía, que si ellos querían, podíamos hacer el trámite rápido. Uno de ellos, el mayor, se burló. Dijo que yo era un aparecido y que venía a cobrar. Yo no le respondí. Miré al notario y firmé los documentos necesarios para aceptar mi parte, para convertirme oficialmente en el hijo del señor Genaro Guzmán. La casa que me dejó estaba vacía y requería muchas reparaciones. El dinero tardaría meses en liberarse, pero el título de hijo ya estaba en mis papeles. Regresé a Jalisco. Cuando llegué a mi casa, Elena me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que ahora yo era oficialmente el hijo de un hombre que había muerto. Pasaron las semanas. Yo no hablé del dinero, ni de la casa, ni de los hermanos. La vida siguió siendo la misma. Me sentaba en el patio por las mañanas, tomando mi café. A veces pensaba en él, en Genaro Guzmán, en el hombre que tuvo la capacidad de tenerme tan presente en sus libros contables y tan ausente de su vida. Un hombre metódico, cruel y cobarde. No lo odiaba. El odio es una energía que se gasta y yo no tenía ganas de gastarla en un fantasma. Sentía una curiosidad intelectual pesada. ¿Qué se sentía saber que tenías un hijo en el mundo y decidir que su existencia era solo una obligación económica y no una persona? A mis 72 años mi vida no cambió por la herencia, cambió por el conocimiento. La historia que me definía se había roto y ahora yo era un hombre que tenía dos padres, uno que me dio su vida y su nombre por bondad y otro que me dio su reconocimiento y su dinero por obligación legal en el momento en que ya no podía mirarme a la cara y retractarse. Ese es el peso que cargo, no el de la traición, sino el de la frialdad de la ley. Haber sido un secreto guardado con cerrojo para el mundo, pero una obligación contable de la que nadie se atrevió a deshacerse. Ahora, cuando mis hijos me preguntan por la herencia, porque se enteraron por otros medios, les digo que es solo papeleo, que no hay nada que celebrar. Es la ganancia más vacía que he tenido. Es la prueba final de que para algunas personas la dignidad se compra y se administra, no se comparte, y que la vida de un hombre puede ser borrada por su propio padre y luego, a modo de disculpa fría, escrita de nuevo en un testamento, y uno tiene que aceptarlo. No hay nada más que hacer. Recibí una llamada que rompió 50 años de calma. Un notario me dijo que yo era beneficiario de un hombre que nunca conocí. Yo tenía 72 años. No fue rabia ni dolor, fue la sensación de un desorden administrativo. Viajé solo, como una diligencia de papel. En la oficina me presentaron a la otra familia. Me miraron como si yo fuera un insecto que acababa de salir de la pared. No hubo curiosidad cálida, solo una hostilidad fría, palpable.
Le pregunté al notario si mi padre supo que yo existía. Él revisó un papel anexo. Me dijo, sí, señor. Mantuvo un registro de su nacimiento y de su matrimonio. Me había tenido fichado. Un expediente, no un hijo. Yo no fui abandonado. Yo fui gestionado. Es la prueba final de la frialdad de la ley.